Ahora sí estamos en vivo. Bueno, ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Soy la escribana Sonia González Villalba, vicepresidente primera del Colegio de Escribanos, además coordinadora de las delegaciones del interior y soy nexo entre Catastro y el Colegio de Escribanos. Les quiero comentar que esta es la última capacitación de expediente electrónico. Ya tuvimos 7 capacitaciones antes con las delegaciones del interior y hoy esta capacitación número 8 es para Asunción y también para todos los colegas que se van sumando, que no sean de Asunción. Les quiero dar las gracias a la directora, a la licenciada Gloria Paredes del Servicio Nacional de Catastro por su disposición para que podamos, por su predisposición para que podamos hacer estas capacitaciones. Realmente fueron casi un mes, 2 veces a la semana, de 1 hora a 1 hora y media. Así que muchísimas gracias, especialmente a los funcionarios que nos acompañaron, el economista Rubén Maidana, la economista Valeria Massa y la licenciada y la licenciada Karina Sayas, quienes estuvieron con nosotros. Hoy es la capacitación número 8, así que muchísimas gracias por su paciencia, por su empatía con todos nosotros. Hicimos por grupos para que la mayor cantidad posible de colegas puedan participar, especialmente para los colegas del interior que muchas veces no pueden llegar a la capital para sus consultas. Así que muchas gracias a los funcionarios de Catastro. Ellos van a empezar su exposición y pueden ir anotando sus preguntas que al terminar voy a leer a ver si pueden ellos responder. Así que también les quiero contar que al terminar este ciclo de capacitación de expediente electrónico, empezamos con las capacitaciones de mesa entrada virtual. Así que desde septiembre vamos a empezar otra vez con los ciclos de capacitaciones, empezando con la gente del interior y vamos a terminar con Asunción, siempre así con el mismo grupo. Muchísimas gracias y le doy ahora la palabra al economista Rubén Maidana. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Sonia. Les agradezco a las personas que en realidad se pudieron conectar ahora. Sí, son 7 capacitaciones, así que Sonia yo creo que ya sabe de memoria absolutamente todo lo que voy a decir. Vamos a intentar llevar un poquitito la capacitación de manera medianamente práctica. No nos vamos a meter en cuestiones muy formales, sino más bien en cuestiones que nos atañen en el día a día, en la carga en sí del expediente. Para quienes no me conozcan, soy una persona que tiende a ser un poco exagerada, así que espero no herir susceptibilidades, ni mucho menos. Es simplemente voy a intentar esclarecer ciertos puntos. Bueno, empezamos y en realidad vamos rápidamente. Creo que esta parte ya ustedes la conocen, cómo ingresar a la página de expediente electrónico. 2 segundos. En gran medida, la puerta de entrada es siempre el sitio de Catastro, catastro.gov.py, a la mano izquierda, a la parte de abajo, servicios en línea. Una vez que ustedes clican el icono de servicios en línea, en la parte de arriba, a la margen derecha, ustedes van a ver el icono para ingresar a todos los servicios catastrales que nosotros tenemos. Aquí la manera un poquitito de crear un perfil para quienes no lo tienen aún es simplemente poner un usuario de correo, una contraseña, y eso después ya el sistema te va pidiendo una serie de datos, te va validando la información y después uno ya puede tener acceso a lo que sería un área privada, por decirlo de una forma. Y el área privada o la ventana del área privada, en este caso el ejemplo es el de Valeria Mesa, le despliega una serie de servicios que ustedes ven a la mano izquierda. Dentro de todos estos servicios que ustedes ven a la mano izquierda, servicios disponibles, solicitudes de servicios, mesa de entrada virtual, trámites creados, consultas públicas, etcétera, 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 nosotros vamos a vamos a definir solamente algunos de los servicios que se encuentran justamente en el primer icono, servicios disponibles. Yo hago énfasis en esto porque muchas de las llamadas o solicitudes que nosotros tenemos desde Catastro Digital tienen que ver o atañen a los trámites de mesa de entrada virtual, que ustedes verán es la tercera pestañita más abajo.
nosotros no tenemos realmente desde digital ningún tipo de información de los trámites que entran por mesa de entrada virtual. Como les dijo Sonia, estas son capacitaciones que se van a ir dando a posteriori, pero en gran medida la mesa de entrada virtual, como yo la llamo, es una mesa de entrada, sí, virtual, pero híbrida, en el sentido que si bien los documentos se meten de manera virtual, eso van a terminar finalmente en los departamentos de producción de catastro. Llámese geoprocesamiento, urbano, rural, loteamientos, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad no tenemos nada que ver. Nosotros nos referimos solamente a esta primera pestañita, servicios disponibles. Y dentro de lo que es esta pestañita de servicios disponibles, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es la pregunta. Nosotros hacemos las certificaciones, las correcciones, las anulaciones, actualización de datos, evaluación fiscal y hasta por ahí nomás. O sea, no tenemos cotejo y registro de plano, no tenemos asignación de cuentas corrientes, ni nada, ningún trámite muy, si quieren llamarlo complicado dentro de catastro. Lógicamente, ¿qué pasa si me olvido la contraseña? Es simplemente, ustedes entran a la misma ventana de su perfil, clican donde dice has olvidado tu contraseña y automáticamente van a poder recuperar esta contraseña. Bueno, colocan el correo que ya habían registrado y listo. Ahora, asumiendo que de hecho creo que es el caso de la gran mayoría de todos ustedes que ya son parte y que ya usan catastro digital, nosotros vamos a ir definiendo un poquito algunos problemas, algunas inconsistencias que nosotros estamos viendo en el día a día al momento de procesar expedientes. Entonces, cuando nosotros entramos a servicios disponibles, aquí están todos los servicios que nosotros tenemos, que es lo que yo le venía diciendo. Correcciones, actualizaciones, anulaciones, certificaciones urbanas y rurales para cada uno de estos trámites. Ahora, esta es una diapositiva que ya no la pudimos cambiar. Las correcciones de certificación y las anulaciones se pueden realizar también por expedientes convencionales. Las reglas actuales que fueron modificadas el jueves de la semana pasada, si no recuerdo bien, creo que es el 18, nosotros hoy en digital podemos solamente corregir y solamente anular expedientes que fueron hechos en su momento por digital. ¿Ok? Ya no podemos, bueno, nunca pudimos corregir certificaciones que fueron hechas en papel, pero hasta hace poquito sí podíamos anular certificados que entraron en su momento por el método tradicional. Hoy ya no podemos. Y de hecho que ahora digital entró a un proceso de verificación de normativas, si queremos llamarlo de esta manera. Ahora, dentro del campo de correcciones, nosotros tenemos otra vez dos grandes aristas, si quieren llamarlo de esta forma. Hay correcciones que nosotros podemos efectuarlas directamente por la plataforma de digital y son en gran medida los datos que no tienen o que no afectan en los componentes básicos de la parcela. ¿Qué quiero decir? Nosotros podemos cambiar el tipo de contrato, el monto de la operación, no recuerdo, ¿vale? Me va a recordar la finca, la matrícula, no sé si el lote y la manzana, no, el lote y la manzana, por ejemplo, ya no. Entonces, cuando nosotros debemos corregir un certificado emitido por digital, cuyo cambio sea la manzana, sea el lote o tenga que ver con las características físicas del inmueble, llámese el área, el frente, los lados, las dimensiones, etcétera. Estos certificados se pueden corregir, pero para corregirlos se usa esa mesa virtual que yo les definí primero, ese tercer icono. Y dentro de esa mesa virtual hay un ítem de corrección de certificados. Eso viene a nuestro departamento y nosotros lo corregimos por el modelo tradicional, si quieren llamarlo, en papel y a mano. Ok. Ahora, esta pasamos. Segundos. Vamos a ir a ejemplos de problemas con los que nosotros nos estamos encontrando en el día a día al momento de certificar
en este caso subcuentas. Vamos a suponer que ustedes eligen un trámite de subcuenta. Certificado catastral urbano es el sexto de los servicios. Ustedes clican ahí, cargan, lógicamente, el departamento, el distrito, la zona, manzana y el lote, que son los componentes básicos de la cuenta corriente, clican en lo que sería propiedad horizontal, que le despliega las casillas para el piso y para el departamento. A partir de ahí, ¿qué es lo que se nos presenta? Ustedes validan las cuentas y se nos pueden dar dos escenarios. El primer escenario, que en realidad o la cuenta no está cargada o que no tenemos información. Pero básicamente cuando nosotros encontramos este mensaje, a ustedes no les queda otra alternativa que ir por el canal tradicional. Y yo le llamo al canal tradicional o la mesa virtual o el agendamiento. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente la cuenta es validada? Yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos en todos estos meses, al menos desde mi presencia acá, es que el escribano o la persona que carga no sabe que no solamente puede modificar el formulario, sino que tiene que modificar el formulario cuando encuentre datos inconsistentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá el sistema nos va a ir dando una serie de campos que son obligatorios algunos, otros no. Entonces, a partir de acá, el escribano tiene que ir cotejando con el título que ustedes tienen, que la información que nuestro sistema les va trayendo es la que corresponde efectivamente. A ver, esta es un poquito la atención que yo les acabo de dar. El sistema le da, le señala con un asterisco también rojo todas las documentaciones que son obligatorias al momento de efectuar un cambio en el sistema. Yo voy a hablar con respecto a las documentaciones un poquitito al final y ya fuera de la presentación. Ahora quiero ir un poquitito a las inconsistencias que se pueden dar o las más comunes muchas veces. Este es el sistema, estos son los archivos que el sistema le va desplegando. Cuando nosotros encontramos una consistencia plena de datos, ¿qué es lo que significa eso? Que lo que yo tengo en mi título es idéntico a lo que el sistema me trae. Cuando yo traigo o el padrón o la cuenta corriente o la subcuenta, el sistema me va a tirar solamente por default como documentos para anexar el impuesto inmobiliario del año en curso, el título, la cédula del adquirente y la cédula de la persona de la titular o el titular o los titulares del inmueble. Entonces, ¿en qué momento y en esencia, en qué momento el sistema me pide documentos adicionales? Cuando todos los cambios que nosotros realicemos tengan que ver, cuando los cambios que yo haga dentro del formulario tengan que ver con las características jurídicas del inmueble, siempre el sistema me va a pedir un informe de condición de dominio. Con eso yo hablo de la titularidad, el número de cédula, el lote, la manzana, la finca, la matrícula. Ahora, cuando los cambios que yo haga al formulario tienen que ver con las características físicas del inmueble, el documento que siempre va a servir de respaldo es el plano aprobado por el Servicio Nacional de Catastro. Y cuando hablamos de una subcuenta, que al final es nuestro ejemplo, en realidad es la planilla de copropiedad o la copia de la resolución aprobada por Catastro, el documento que nos sirve un poquitito de árbitro para respaldar los cambios que uno vaya haciendo. O sea, yo tengo en el título una información, tengo en el formulario o en el sistema de Catastro otra información. Yo tengo que adaptar la información al título, pero el documento que me sirve de respaldo va a ser, dependiendo del cambio que yo haga, o el informe de condición de dominio, o el plano aprobado por Catastro, o la planilla de copropiedad y o copia de la resolución. Ese es en gran medida el criterio de fondo o la metodología que utiliza el sistema, que definitivamente tiene otra vez sus condicionantes, sus if o sus peros, como quieran llamarlos ustedes. Ahora,
¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros cargamos la cuenta, nos estira una serie de datos. Los datos de la cuenta, el lugar del inmueble. Muchas veces el lugar, por darles un ejemplo, no está definido dentro de nuestro formulario, pero sí está definido dentro de su título. Muchas veces no está definido, entonces ustedes directamente me ponen San Bernardino, San Bernardino, o San Miguel, San Miguel. Pero puede que el título me defina Barrio Santa Librada, entonces el lugar del inmueble es Barrio Santa Librada. Ahora, después tenemos que completar, y eso es importante que siempre verifiquen, que el número de lote, el número de la manzana correspondan. No den por sentado que esto corresponde en todos los casos. Aquí puede existir un error de tipeo, pueden haber miles de aspectos mal cargados, si quieren llamarlo así. Ahora, uno de los cambios que muchas veces se hacen es el que ustedes ven, ustedes tienen un título y en la última página del título ustedes tienen el sello de los registros y dentro de ese sello de los registros ya se encuentra la matrícula. Sin embargo, ustedes encuentran dentro de nuestro sistema la finca, que por lo general esa finca es el de la, por lo general, en la gran mayoría de los casos, corresponde a un inmueble, a la matriz del inmueble, o directamente esta matrícula se reemplaza por la finca. Ustedes tienen que hacer esos cambios. Y ustedes se van a dar cuenta que desde el momento que cambien una coma a este formulario, el sistema les va a pedir un informe de condición de dominio. Entonces, aquí la pregunta que surge es, ¿en qué momento yo voy a necesitar sí o sí el informe de condición de dominio? Eso enseguida les voy a ir diciendo. Después, también volvamos un poquitito al formulario. Cuando el sistema me despliegue, y acá yo quiero ser bastante sincero y bastante claro, los datos de la superficie en régimen de propiedad horizontal, ustedes van a encontrar estas ventanas: área propia, común y total de lo que sería el terreno, área propia, común y total de lo que es la edificación, con el porcentaje de copropiedad. Aquí, y la experiencia a mí me dice que no solemos tener tantos problemas en el área edificada, independientemente a que sea propia, común o total. Por lo general siempre está bien cargada. Donde tenemos problemas es en el área propia del terreno, o en el área común del terreno y en el área total del terreno. Porque muchas veces el formulario no sigue la definición o no sigue la carga conforme al título. Entonces puede darse el caso que en nuestro formulario esté cargada área propia de terreno 300 metros, común 139.63 y área total 439.63. Vamos a asumir un caso extremo. Yo me voy al título y veo que el área propia de terreno es 439.63 y que el área común de terreno es 0 y que el área total de terreno lógicamente es igual al área propia 439.63. ¿Tienen o no ustedes que adaptar esa información? Absolutamente sí. Si ustedes no modifican esa información, nosotros les vamos a rechazar de una manera que les va a dar una rabia, que me van a querer pegar, pero ya estamos acostumbrados. Ahora, misma historia, porcentaje de copropiedad muchas veces directamente no está cargado. Entonces, a partir de ahí es donde empiezan a surgir las inconsistencias en nuestro formulario. Después, para las personas que carguen más o menos el formulario, van a identificar, desde el momento que cargan ustedes la cuenta, la subcuenta o el padrón, el formulario como que tiene 3 grandes campos. Desde el momento que yo pongo la cuenta, el padrón o la subcuenta, el sistema me despliega una serie de datos. La primera parte del formulario, en realidad, la primera parte del formulario se encuentran los datos de la cuenta, la manzana, la finca, el lote, la superficie, y termina esta primera parte del formulario con los datos de la operación, si es una hipoteca, una compra-venta, una adjudicación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nosotros no solemos tener problemas con el tipo de operación porque, bueno, ustedes en gran medida conocen más que nosotros esto.
por ahí existen un par de preguntas en el día a día con respecto a los tractos abreviados que vamos a hablar enseguida. Aquí la moneda de la operación y el monto de la operación son campos obligatorios. O sea, para nosotros como Catastro es importante que ustedes agreguen el monto de la operación. Lógicamente hay operaciones que están exentuadas de este requisito. Y acá uno de los errores que nosotros solemos ver es que en el monto de la operación, vamos a suponer una hipoteca por $100.000, ustedes al cargar el monto me ponen 100.123, 3 ceros, 100.000. Y ese punto hace que al momento de imprimir o certificar el inmueble, el monto salga como 100. Entonces aquí yo les quiero hacer la salvedad. Por favor, en el campo monto de la operación, no pongan puntos, no pongan comas, porque eso les va a acarrear que el certificado salga mal. Así de sencillo. Ahora, volvemos a los datos. En este caso, guaraní, para este, bueno, sin puntos ni ningún otro separador. Y aquí nosotros definimos un poquitito, de repente yo creo que se pierde. Si ustedes eligen la opción tracto abreviado dentro de las opciones de tracto, ustedes tienen 6 opciones. Algunas de ellas son transferencia de inmueble y constitución de hipoteca, la adjudicación judicial y compraventa, constitución de hipoteca y fideicomiso. Muchas veces la pregunta es, pero yo solamente puedo poner un monto de operación. Y sí, pueden elegir ustedes la transferencia del inmueble o la constitución de hipoteca. Pongan ustedes el que por ahí tienen uno de los datos, o por ahí tienen los dos, pero elijan en el que tengan más certeza, y simplemente en el campo de notas, más abajo, me ponen que el monto de operación corresponde al monto de constitución de hipoteca, o viceversa. No hay mayores inconvenientes en cuanto a eso. Con esto, nosotros en gran medida finiquitamos lo que sería la primera parte del formulario. Y la segunda parte del formulario tiene que ver un poquitito con la titularidad del inmueble, los datos del adquirente. Y hago un resumen, en esta primera parte, los errores que nosotros solemos ver o vemos mucho, tienen que ver con modificaciones que no se hacen. ¿En qué sentido? El sistema muchas veces les va a traer una superficie, vamos a suponer 360.28 metros, y ustedes tienen 360.2848 en el título. Ustedes tienen que hacer esa modificación. Ese es un error que se da. Un error también que se da es que, por ejemplo, en el título se menciona la manzana y el lote y no se agrega. Un error que se da es que el título habla de una matrícula y ustedes simplemente dejan la finca. Como ven, son errores fácilmente solucionables. Ahora, con respecto a la segunda parte del formulario, que empieza con la titularidad del inmueble. Aquí nosotros tenemos, sí es cierto, se debe proveer de forma obligatoria los nombres y los apellidos, el distrito de residencia, la dirección, el tipo de documento de identidad y el número de documento. En estos campos, la gran parte de los errores se deben, por sobre todas las cosas, a tipeos. ¿O qué es lo que pasa? A ver, ¿cómo les voy a dar un ejemplo? Ustedes pueden tener en su título Rubén Eduardo Maidana Moreno. Perfecto. Y ustedes encuentran en mi formulario Rubén Maidana. Si ustedes hacen esa modificación en nuestro sistema y ponen Rubén Eduardo Maidana Moreno, es decir, agregan mi segundo nombre y mi segundo apellido, automáticamente el sistema les va a pedir el informe de condición de dominio. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿yo necesito ese informe de condición de dominio si sabemos que estamos hablando de la misma persona? Y no necesito. ¿Qué pasa si yo tengo en el título Rubén Maidana con número de cédula tanto y en mi formulario me aparece Rubén Maidana sin número de cédula y yo lo que hago es agregar el número de cédula? ¿Necesito informe de condición de dominio? No necesito. Ahora,
¿Qué pasa si mi sistema te tira como titularidad Rubén Maidana y vos tenés en tu título que la propietaria es Valeria Mesa? En esos casos, claramente yo voy a necesitar un informe de condición de dominio. Es imposible que yo como catastro pueda proseguir y pueda certificar algo si yo no tengo la certeza de la titularidad de los inmuebles. Y acá, por lo general, cuando hablamos de un titular, no es muy complejo el tema, pero sí puede tener complicaciones cuando hablamos de condómino, que por ahí te puede faltar uno, te puede faltar otro. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a ver un poquitito los errores que se van presentando. En el caso de una adjudicación por sucesión, ¿qué es lo que pasa? A nosotros como catastro digital, nosotros siempre preferimos que lógicamente ustedes tengan no solamente el número de documento, sino también el documento de esta persona. Vamos a suponer Haas Robert Arnold. Sería lo ideal que ustedes tengan el número de documento y el documento de respaldo. Pero puede darse el caso que ustedes no tienen ese documento. La persona está muerta, no sabe qué pasó, no tenés idea. Puede darse el caso que ustedes como escribanos sepan el número de cédula, pero no tengan el documento de respaldo. Entonces, en ese caso, a nosotros nos sirve una nota que diga nota, pero como documento anexo, como documento adjunto, no en el campo de notas. Una nota que diga, señora directora Gloria Paredes, Servicio Nacional de Catastro, yo, escribana tanto, con matrícula tanto, certifico que el número de cédula 50-54-904 corresponde a Haas Robert Arnold, o como se llama. Y el tercer escenario puede darse el caso que ustedes no tengan la cédula, no tengan ni siquiera el número de cédula y mucho menos el documento de respaldo. Como una persona que me dijo hoy, en realidad esta persona, la abuelita, es muy vieja, murió, nunca luego tuvo cédula. Entonces, en realidad, nosotros, ustedes lo que ponen en el campo de tipo de documento es no presenta y como documento anexo ponen la nota explicativa de los motivos por los cuales no cuentan con el documento. Esto en el caso de una adjudicación por sucesión. Ahora, acá es importante porque muchas veces se confunden. Ustedes pueden agregar o quitar la cantidad de titulares que correspondan. Siempre. Ustedes siempre van a poder modificar el formulario. Lo importante es que siempre tengan un documento de respaldo para avalar el cambio que van haciendo dentro del sistema. Entonces, a ver, y acá nosotros tenemos, y yo siempre hago hincapié en este punto. Muchas veces vamos a suponer, y vamos no solamente a suponer, vamos a la realidad. Hoy registro tiene sus problemas, bueno, como también tiene catastro. Entonces, en realidad, pedir un certificado de condición de dominio en registro es prácticamente una odisea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que Valeria y yo somos propietarios de un inmueble y en el formulario aparezco solamente yo, porque había sido que Valeria y yo estábamos casados y que los dos éramos propietarios y en el título están los dos. Ustedes pueden agregar, definitivamente que pueden agregar el nombre de Valeria, pero sin un documento de respaldo. Yo como catastro, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a ir, yo tengo una comunicación con la base de registro, voy a ir y voy a mirar, ok, Canin de Lluvia, Arobana, inmueble tanto, y voy a buscar si la base de registro dice que Valeria y yo somos los propietarios. Si a mi registro me dice que Valeria y yo somos los propietarios y esa fue la modificación que ustedes hicieron al sistema, bienvenido sea. ¿Cuál es el problema? Que en realidad esta base de los registros no está muy actualizada y en la gran mayoría de los casos nosotros no encontramos un respaldo. ¿A dónde yo quiero llegar con esto? Puede darse el caso de expedientes donde ustedes modifiquen la titularidad del inmueble, igual no me anexan un informe de condición de dominio, pero al momento de procesar yo analizo esta base de registros, me trae información y yo procedo de manera favorable. Y pueden darse casos o situaciones o escenarios
donde ustedes realizan esa modificación, no me anexan un informe de condición de dominio, yo consulto a la base, a la base de los registros, no me trae nada y tengo que rechazar. Aquí como que se abre un poquitito el espectro de análisis para nosotros. Y al final ustedes tienen un campo de notas, era de 200 caracteres, yo pedí que se añadan más caracteres, creo que ya se añadieron, no sé si ya son 800 o no. Al menos el jefe de informática me dijo que ya estaban ok. Lo importante, y en este campo de notas, es que ustedes entiendan, créanlo o no, nosotros ya tuvimos muchos rechazos por ustedes especificar en el campo de notas cosas que no tienen nada que ver. Tipo, estuve hablando con Rubén Maidana y él me recomendó que Meta así me puede procesar rápido. Este campo de notas está estrictamente relacionado o ligado al certificado que va a ser emitido. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes, por ejemplo, cuando un condomino, son 5 condóminos y en realidad estos 5 condóminos, hay uno de estos que compra la totalidad del inmueble, es simplemente para aclarar esto. A, B, C, D, E, con 20% cada uno, le venden a C, quien se queda con el 100% del inmueble. O en los tractos donde B le compra A y hipoteca a tal entidad financiera. Punto. No es para extenderse mucho. Hay casos que sí lo ameritan, pero en realidad lo importante que ustedes entiendan creo que ya me retaron y todo, pues este campo, ¿no? De Rubén Maidana es ineficiente, no entiende toda la capa de todo lo que nosotros como escribanos estamos pasando, no es para eso, ¿entienden? Entonces vamos a evitarnos estos problemas innecesarios, diría yo. Bueno, este es un poquitito el ejemplo que nosotros tenemos con las subcuentas. Pero ahora yo voy a ir medianamente rápido con también las certificaciones rurales. Hay varias diapositivas que voy a ir saltando y después voy a ir explicando algunas cositas que quedaron un poquitito en duda. Lógicamente, uno de los trámites que nosotros tenemos es la certificación rural de los inmuebles. La misma historia, nosotros definimos el distrito, definimos el departamento, el distrito y el padrón, y el sistema nos va a decir si nosotros, como catastro digital, estamos en capacidad o no de procesar este padrón o este expediente o esta certificación, como quieran llamarlo. Si el sistema les valida los datos, ustedes siempre tienen que saber que pueden modificar absolutamente todos los datos del inmueble, siempre que tengan un respaldo a esta información. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son los problemas con los que nosotros nos encontramos de cuando se da la carga de los inmuebles rurales? Esta probablemente sea sí, creo que sí, no sé, Valeria Márquez que me dice después, este sea uno de los principales motivos de rechazo de los inmuebles rurales. Nosotros tenemos, vamos a suponer, un inmueble de 196 hectáreas, 3.090 metros cuadrados con 3.500 centímetros. Claramente, esos .35 que ustedes están viendo en metro son la repetición de los 3.500 centímetros que ustedes encuentran en el formulario. Entonces, definitivamente que ustedes tienen que eliminar ese .35. Pero al eliminar el .35 que ustedes ven en metros, automáticamente el sistema les va a pedir plano. Yo necesito plano. Y no, claramente que yo como catastro entiendo perfectamente que ese es un error o un dato que está mal consignado en el sistema. No te voy a pedir un plano por esto. Pero este es el primer motivo de rechazo con respecto a la superficie. Y el segundo, que muchas veces ese campo que ustedes ven, 3.500 centímetros, pueden llegar a ser 35 centímetros o pueden llegar a ser 35 decímetros. Esto les estoy hablando conforme al título.
Y en este sentido, y yo les pido especial atención, tenemos muchísimos problemas. Es más, yo tengo expedientes o tengo escribanas que agarraron la calculadora y dijeron, ok, 35 decímetros son tantos centímetros cuadrados, me convirtieron el dato para que sea, esté conforme al título, y nosotros tenemos pedidos de correcciones de los registros públicos. Entonces, yo sí les voy a pedir que cuando vamos a asumir por un ratito que el título me hable de 196 hectáreas, 3.090 metros y 3.500 decímetros, que ustedes me pongan en ese mismo campo, 3.500 dm cuadrado. Porque si ustedes convierten eso, en gran medida, con nosotros no van a tener problemas, pero van a tener problemas con registro, y después les voy a contar los problemas que nos va a traer eso. A ver. Acá en realidad, y acá también tenemos un segundo problemita. Muchas veces la superficie en centímetros en nuestro sistema está consignada como 3.500, pero ustedes mirando el título ven que es de 3.514. Ustedes también tienen que hacer ese cambio. Entonces, fíjense que con respecto a la superficie, el nivel de detalle que nosotros necesitamos para no topetarnos con problemas, no solo nosotros, sino nuestra certificación con los registros públicos. Bueno, una vez que nosotros finiquitamos básicamente todos estos datos, aquí nosotros tenemos superficie en decímetros. Aquí tenemos el ejemplo, que es lo que les dije. Necesito que en el campo de centímetros me pongan 3.514 decímetros cuadrados. A ver, un ratito. Después nos vamos, esto ya lo habíamos visto, los datos de la operación, monto de la operación, los tractos abreviados. Esto en esencia no cambia. La misma historia con la titularidad. Pero aquí yo quería hacer una salvedad. Esto es todo lo mismo, todo lo mismo. Quería entrar a detallar un poquitito el tema de las medidas de frente y las medidas de lado. El sistema y el expediente digital, siempre digo esto, en gran medida estira o extrae datos de una base de catastro que se llama el CIECA. El CIECA es una base sumamente vieja, y el CIECA siempre nos va a traer como orientaciones norte, sur, este y oeste. Punto. No nos va a traer siempre. Tengan certeza que al día de hoy el sistema siempre les va a traer norte, sur, este y oeste. Pero la información tiene que estar cargada conforme al título de propiedad. ¿Qué implica eso? Que muchas veces el título define las orientaciones como línea 1-2, línea I3, línea 4-5, o noreste, sureste, suroeste. Ustedes tienen que efectuar este cambio, porque o si no, no se les va a aprobar. Aquí la misma historia con respecto, fíjense, las medidas de frente, arriba y abajo. Nuestro sistema les puede traer las medidas de frente que están consignadas más abajo. 12 con 2 centímetros, linda con calle y callejón, pero ustedes tienen en su título que les habla de línea 1 y 2. Entonces, ustedes tienen que adaptar esa información. Es uno de los motivos también de rechazo. Dentro de esta misma línea, otro motivo de rechazo es que aquí ustedes me cargan 12 metros con 2 centímetros, y había sido que en el título hablaba de 2 decímetros. Entonces, ahí tienen que aclarar 2 decímetros. Desde el momento que ustedes efectúen cualquier modificación a estos campos, le va a pedir un plano aprobado por catastro. Y volvemos a lo mismo. Necesito yo el plano. Yo voy a necesitar el plano. Voy a necesitar el plano cuando yo vea, vamos a asumir por 2 segundos, un lote de 360 metros cuadrados. Un lote de 360 metros cuadrados tipo, nosotros tendríamos los lados, serían 12, 12 y 30 y 30. Si yo veo en mi superficie un lote de 360 en la parte de más arriba del formulario,
y encuentro en los linderos 13, 13, 30 y 30, y no existe una consistencia entre los linderos y la superficie, claramente yo voy a necesitar un plano. Ahora, si estos linderos o estas medidas de lado y de frente son consistentes con mi superficie total, yo no necesito. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo que, vamos a suponer, en mi título dice que linda con calle, callejón, pero en el sistema me aparece que linda con el lote 9? Voy a necesitar el plano, porque eso significa que la parcela o el inmueble, en vez de estar acostada, está parada. Entonces yo no tengo en realidad certeza de en qué punto del terreno se encuentra. Es un poquito la lógica que viene atrás del sistema. Pero, por ejemplo, los cambios que ustedes efectúen, por ejemplo, a la orientación, que te decía que era este y no, en tu plano está noreste, automáticamente al poner esta información NOR, el NOR, te va a pedir plano. Yo necesito y no necesito. Ese es un poquito el concepto de fondo. ¿Ok? Bueno, el campo de notas que ya les había dicho para qué es, y este es un simple ejemplo de, por ejemplo, algunas notas que nosotros recibimos. Se realiza este pedido de certificación de acuerdo a la solicitud rechazada y los pedidos del funcionario. Eso termina siendo anecdótico, básicamente. No tiene por qué ser parte de la certificación. Ustedes tienen que recordar que la certificación es una declaración jurada y este campo no tiene absolutamente nada que ver con los datos que ustedes están detallando del inmueble más arriba. Absolutamente nada que ver la solicitud rechazada y lo que te pidió el funcionario. No tiene mucho que ver eso. Entonces, un poquito, si bien fuimos medianamente breves, a ver, 2 segundos que no encuentro mi cámara. Esperamos un ratito, Sonia. Ahí estamos. Bueno, ahora sí me presento. Aquí está Valeria a mi lado. Yo soy Rubén Maidana. En esencia, un poquitito, o cómo lo que nosotros funcionamos desde digital. Yo no estoy diciendo, y eso creo que tendría que haberlo dicho al inicio, yo no estoy diciendo ni que somos los perfectos, ni que así está bien, y que solamente de esta forma. No, yo le estoy hablando de la actualidad, de los problemas que tenemos y de cómo nosotros en gran medida podemos ir solucionándolos. O sea, ustedes, independientemente al hecho de que carguen una cuenta, una subcuenta o un padrón, el sistema les despliega una serie de datos. Y es lo que yo les venía diciendo. Cuando ustedes ven en su título que la información que le trae el formulario es exactamente igual, el sistema solamente te pide, y es lo que ya les dije, el título, el impuesto, la cédula del adquirente y la cédula del titular, nada más. Entonces, el problema se da cuando existen las inconsistencias, que de hecho que existen muchísimo. Entonces, ahí es donde entra un poco a tallar el conocimiento que tengan ustedes como profesionales y también las cositas que tienen otra herramienta. O sea, si ustedes me modifican la finca que les trae mi sistema, porque dentro de su título, en la última página, en el sello, ustedes tienen la matrícula, lógicamente tienen que cambiar. Y lógicamente el sistema te va a pedir un informe de condición de dominio. Yo necesito, no necesito. Si ustedes me agregan una manzana y un lote que no estaban, pero están consignadas correctamente en el título, ¿necesito yo el informe de condición de dominio? No necesito. Si ustedes lo que hacen es, aparece mi nombre en la titularidad y no está cargado mi número de cédula, y ustedes simplemente agregan, pero yo como técnico puedo darme cuenta de que estamos hablando de Rubén Eduardo Maidana Moreno y que identifican a la misma persona, ¿necesita informe de condición de dominio? No lo necesito. Y en esos casos nosotros tenemos una recomendación. Vamos a asumir que se presenta el caso de Taperu Villa S.A. o Taperu Villa Saeca. Para nosotros, vamos a asumir un ratito que en el título habla de S.A. y que en el formulario habla de Saeca. Para nosotros es o no la misma institución, absolutamente no. Les adelanto ya. O sea, nosotros necesitamos o el cambio de denominación
o por lo menos una nota del escribano donde el escribano en el campo de nota certifique, se consta que Taperu Villa S.A. y Taperu Villa Saeca identifican a la misma institución, no sé, de venta de autos, como quieran llamarlo, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos esa aclaración. Cuando ustedes agreguen o Rubén Maidana les aparece en el formulario y Rubén Eduardo Maidana Moreno, hay una inconsistencia de datos, nosotros necesitamos esa aclaración en el formulario. Entonces, ¿en qué momento es lo que yo necesito informe de condición de dominio? Yo voy a necesitar informe de condición de dominio cuando yo tengo que en mi título el propietario de Valeria Mesa y a mí me aparece Rubén Maidana. Punto. O sea, claramente estamos hablando de personas distintas. Claramente yo como catastro no tengo idea si la titularidad del inmueble le corresponde a Rubén o le corresponde a Valeria. Es un poquitito ese el concepto de fondo. Y ese concepto nosotros lo extendemos a el aspecto físico del inmueble. Físico, hablamos de la superficie del inmueble que está en la parte de arriba del formulario y a los linderos, a las medidas de frente y a las medidas de lado. Y acá es importante hacer una salvedad o aclarar algo. Yo les digo que digital estira los datos de una base vieja que se llama el CIECA. Cuando el inmueble tiene decimales, vamos siempre al ejemplo más simple, 360.28 metros cuadrados, es lo que le trae mi sistema. Y ustedes tienen que en realidad en el título está como 360.2814. Es porque en mi sistema, y yo como técnico sé eso, no me trae el tercer y cuarto dígito después de la coma. Entonces ustedes necesitan agregar eso. Fíjense que hoy nosotros tuvimos un rechazo porque pasamos un certificado sin darnos cuenta donde decía 380.50 y era 380.500, una historia de eso. Entonces, yo no sé, tengo ahí mi punto de vista, pero no es igual al de registro, y en realidad el registro es el que nos está haciendo ese problema. Entonces, tenemos que ser muy puntuales con respecto a la superficie y les voy a detallar el porqué también de eso. ¿Qué es lo que pasa? Al hacer esa modificación, al agregar el tercer y cuarto dígito, automáticamente el sistema te va a pedir plano. ¿Yo necesito? No, no necesito. Porque yo entiendo claramente que nosotros estamos hablando de una inconsistencia en mi base. Y ahí nos vamos a los linderos. Lo que probablemente, o los problemas recurrentes, lo que siempre pasa, es que ustedes al descargar la información, el sistema le trae, por ejemplo, una medida norte, 00000. Es una medida que está de más. Es una medida que se tiene que eliminar. Entonces, al eliminar ustedes ese norte con frente 00000, automáticamente el sistema te pide el plano aprobado por catastro. Yo necesito, no necesito. Yo necesito el plano cuando lo que yo veo, lo que yo veo con respecto a las medidas de lado, de frente o lo que fuera, no son consistentes con la superficie y no son consistentes a lo que me dice el título. Y eso también tiene que ver mucho con los linderos. Eso tiene que ver mucho con los linderos. Ahora, si el cambio que nosotros vamos a hacer es modifico norte por línea 1, 2 o por línea I3, me va a pedir plano. ¿Necesito? No necesito. Entonces son un poquito las salvedades que nosotros tenemos que hacer con nuestro sistema. Nosotros habíamos pedido estas capacitaciones también. O sea, en realidad nosotros también estábamos interesados en dar estas capacitaciones, pues nosotros vimos que habían muchísimos errores. El 70% de los errores son salvables. Nosotros tenemos todavía un 30% de errores que van a ser más difíciles de resolver. Como yo le dije a Sonia, nosotros también como digital, cuando nos equivocamos, asumimos nuestro error y nuestro error implica el hecho de que asumamos los costos de esos errores. Lo que nosotros no podemos asumir, porque administrativo luego no nos deja, es exonerar pagos cuando existan errores como los que nosotros fuimos describiendo. Entonces, y es un poquitito para resumir, el formulario tiene 3 grandes campos. La primera parte, que es la que yo les digo, donde le despliega todos los datos de la cuenta, subcuenta o padrón,
donde los errores se pueden dar o por no cargar un lote que faltaba, o por no cargar la manzana que no estaba, o por no modificar la finca por la matrícula que ya tengo, o por no poner el tercer y cuarto dígito en la superficie. O de repente en los inmuebles rurales, que nosotros tenemos hectáreas, metros y centímetros, nosotros tenemos el formulario preparado para hectáreas, metros y centímetros, y ustedes tienen el 198.4318, el número, ¿verdad? No, para eso nosotros tenemos divididos esos campos. Esos son los errores que nosotros observamos en la primera parte del formulario. En la segunda parte del formulario, que tiene ya que ver con la titularidad o con el campo de los adquirentes, errores conceptuales nosotros no encontramos. Sí encontramos muchos errores de tipeo o encontramos errores de definir Taperu Villa S.A. y SAECA. O encontramos, por ejemplo, en una adjudicación por sucesión, en vez de poner no presenta en el campo de cédula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o no tiene. O sea, ahí es donde ese tipo de errores son los que encontramos. Y en la tercera parte, tiene que ver con los linderos, el gran, a ver un poquitito, el gran motivo de rechazo se da por el norte, sur, este, oeste, línea 1, 2, línea 3, 4, noreste, sureste, noroeste. Ni siquiera se da tanto por las medidas. Y acá es un poquitito para cerrar, Sonia, nosotros, y es importante que definir esto, existe un poco esa concepción, que puede que sea una concepción errónea, que digital vino a resolver todos los males de la humanidad, y absolutamente no. O sea, absolutamente no. Nosotros, como digital, nacemos como una herramienta de soporte a los departamentos de producción de catastro. La idea de fondo desde el nacimiento, desde su concepción hace 4 años, es que digital libere trabajo, en teoría sencillo, de inmuebles que no tengan problemas, para que las áreas de producción puedan tener mayor tiempo de trabajo, mayor especificidad, mayor detalle en expedientes que tienen problemas. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? La situación hace hoy que muchos quieran resolver todos sus problemas por digital, y realmente hay inmuebles que tienen problemas y es mala suerte, no sé yo, será el distrito, será la moneda que te cayó mal, no sé, pero hay inmuebles que realmente nosotros desde digital no tenemos luego la capacidad para resolver. Nosotros no tenemos todos los elementos que, que tienen los departamentos de producción. No tenemos el libro de asignación, no tenemos el libro padrón, no tenemos la suerte de poder ir a recurrir a los archivos de catastro, a buscar un plano, a buscar una certificación vieja. Nosotros tenemos que procesar los inmuebles medianamente rápido. Entonces, si nosotros no le encontramos la vuelta a un expediente, salvo casos muy puntuales, como el de hoy, ¿verdad? Nosotros tenemos prácticamente media hora por expediente. Entonces, nosotros a ese tiempo nos tenemos que ceñir. ¿A dónde quiero llegar? Mucha gente puede estar trabajando con nosotros y puede estar trabajando medianamente bien, pero eso no implica que nosotros seamos el único canal. Ya va a llegar el punto donde le toque un inmueble que lástima, una pena, que necesita análisis adicionales que tengan que entrar o por mesa virtual o por agendamiento. Entonces, la idea de nuestra o de nuestro portal, de nuestro sistema, de la unidad, como quieran llamarle, es simplemente liberar trabajos de estos departamentos de producción para que ellos tengan más tiempo en lo que son problemáticos. Ahora, yo no sé, yo no manejo los tiempos de las otras áreas de catastro. Yo sí les puedo, entre comillas, también pedir disculpas, porque este canal rápido que se llama digital, que antes nosotros teníamos la capacidad de expedir en 48 horas, un poquitito más, ¿verdad? Hoy sí estamos atrasados y estamos con ya 10 o 12 días de atraso. Creo que 10, hoy estamos procesando el 13 prácticamente, ¿verdad? Entonces, pero en realidad es porque la carga de trabajo, yo pensé que se duplicó, pero en realidad más que se duplicó, prácticamente se triplicó.
Y si bien no es excusa, yo más bien tomo esto como una oportunidad en el sentido que, bueno, nos toca a nosotros adaptarnos y nos vamos a adaptar, no se preocupen, ¿verdad? Pero el motivo un poquitito de hablar es entender cómo nosotros en esta etapa que es bastante peculiar, podemos ir salvando problemas que se pueden salvar en el 70% de los casos. Eso es un poquito todo lo que quería decir, Sonia. Bueno, muchas gracias, Rubén. Hay muchísimas preguntas, así que ya voy a pasar a las preguntas que anoté. Hay una escribana que dijo que le pasemos, yo anoté casi todas las preguntas. Están Cari y Vale, así como Vale contestó algunas, pero para que todos escuchen voy a volver a leer. Cuando sale una cuenta corriente inactiva, ¿se puede hacer de manera electrónica o ya no? No. No, en ese caso tiene que presentar por mesa de entrada virtual o por agendamiento. Ya. Que es un poquitito el caso del ejemplo. Es el caso del ejemplo, ya cuando vos pones la cuenta, el sistema te tira una alerta de que no se puede y ese mensaje que yo no leí ya te dice anda por mesa virtual. Ok. Catastro reconoce que no tiene datos precisos a la hora de solicitar el certificado catastral, pero indefectiblemente como escribano debemos actualizarlos. Y seguido a esta pregunta que también tiene que ver, ¿qué pasó con el convenio con registro público para que Catastro solicite el informe de dominio? Bueno, ahí está el convenio, es esa base que yo les dije, que en el 70% de los casos no nos trae información. Entonces, tendríamos que hablar otra vez con registro, no sé. Con respecto a, yo no entré en ese detalle, Sonia, Catastro asume que sus datos no estén actualizados. Y vos sabés que sí, o sea, al pedo te voy a mentir, sí. Ahora, ¿por qué se debe esto? Ustedes podrán creer que en gran medida es responsabilidad del funcionario que, burócrata, no sabe cargar información. No, no necesariamente. Nosotros tenemos una serie de problemas ahí. Esa serie de problemas, primero, nuestro sistema que es viejo, que no asume muchos componentes. El segundo, que el técnico se equivoca. Y el tercero, asumido por los propios escribanos, es, yo me acuerdo que hace 30 años yo nomás lo venía y le decía al funcionario de Catastro lo que tenía que cargar. Nosotros tenemos ese componente histórico que está ahí y que en realidad es un poquitito uno de los segundos objetivos de digital, ir depurando toda esa información que nosotros tenemos como inconsistente dentro del sistema. Ya. ¿Qué pasa con los barrios cerrados? No hay piso ni número de departamentos. Así nada más. Conceptualmente hablando, un barrio cerrado propio tiene que tener piso y departamento, o si no, no es barrio cerrado. Tendríamos que hablar con la arquitecta Liz, pero si no tiene departamento no es un barrio cerrado, es más bien un inmueble normal. Ya. El título de propiedad es un instrumento público que no requiere más respaldo que el propio título para acreditar lo que en él se acredita, teniendo en consideración que es lo que en él se acredita, teniendo en consideración que en formato papel no piden informe o certificado de dominio, tampoco deberían pedirlo en digital. Yo al comienzo de la charla, había dicho que estamos hoy, ayer, no sé cuándo, vino la asesora jurídica de Catastro a decirnos que nosotros tenemos que alinear nuestras normas al resto de Catastro. Ahora, yo no sé esta estandarización a qué va a llevar. Yo no sé si va a llevar a que el resto de los departamentos de producción se adapten a nosotros o nosotros a ellos. Yo lo que sí, y creo que Cari puede un poquitito acotar algo más, porque es la persona más experimentada de nuestro equipo. Nosotros tenemos inmuebles e inmuebles, distritos y distritos, títulos falsos y títulos falsos. O sea, para nosotros, por la experiencia del técnico en catastro, el título solo no es, no necesariamente es una herramienta que nos sirva en todos los casos. Por eso yo les dije, cuando las inconsistencias se dan con el aspecto jurídico, nosotros siempre necesitamos el informe de condición. Nosotros digital. Cuando la inconsistencia tiene que ver con el aspecto físico, hablamos siempre del plano aprobado por catastro. Y en los regímenes de propiedad horizontal, la planilla de copropiedad copia la resolución. Esas son las reglas con las cuales nosotros estamos jugando y sí son reglas que se están analizando. Entonces, realmente
ahí es donde ustedes como escribanos tienen un poquitito el poder decisional y decir, ok, yo no puedo conseguir el informe de condición de dominio porque el registro tarda 45 días, entonces uso la mesa virtual, bienvenido sea, que tarda 2 semanas. Ahí yo no puedo, yo sí les puedo decir que como catastro digital yo me ciño a mis reglas y que esas reglas se están analizando, se están reverificando. Ya. Cuando en el sistema no está completo los datos de los lados, pero el título sí, enviamos la solicitud del certificado vía virtual y luego me sale rechazando porque no coincide el título con el archivo. Bueno, definamos, y perdón que sea medio pesado, y virtual para mí no es lo mismo que digital. Entonces vamos a asumir que nosotros hablamos de digital, que es nuestra área, ¿ok? En digital nosotros no rechazamos si es que la persona, en este caso el escribano, carga los datos conforme al título. Lo que yo sí hago es, vamos a asumir un inmueble, que el inmueble te descarga solamente un lado. Entonces, el inmueble te descarga un solo lado, yo voy a rechazar si el escribano no carga los 3 lados restantes. Porque, ¿qué es lo que va a pasar si yo apruebo esa certificación? Esa certificación, y es importante aclarar esto, nosotros somos duros con el tema del área, de los linderos. ¿Por qué? Porque si yo les apruebo esto, se va a ir a registro. Ustedes van a tardar 2 o 3 semanas en poder meter ese expediente a registro y el registro les va a corregir. Y cuando nosotros hablamos de correcciones de digital, de superficie, medidas de lado, medidas de frente, eso tiene que entrar por mesa virtual. Y por mesa virtual va a tardar 2 o 3 semanas para que ustedes puedan tener la corrección de nuevo. Entonces, yo ya sé que le voy a hacer perder 6 semanas si es que yo les apruebo eso. Entonces, yo lo único que les pido es, cuando no están los datos cargados, por favor, carguen todo conforme al título. Solamente eso. Okay. Suelen pedir el dominio en caso de unión de finca o padrones antiguos. No. Bueno. ¿Podrían explicar en los catastros rurales los números que están después de la coma, si hay que mudar o no y cómo? Nosotros, dado que el formulario está preparado, nosotros preferimos, y realmente es mucho mejor para nosotros, mucho más rápido, que esos campos estén donde correspondan. Como en el ejemplo, si tenés 196 hectáreas, que vaya al campo de hectáreas. Si tenés 3.450 metros, que vaya al campo de metros. Y si tenés centímetros o decímetros, que vayan al campo de centímetros. 3.500 centímetros van al campo de centímetros. Y si son 3.500 decímetros, pones 3.500 decímetros cuadrados en la línea de centímetros. Ahora, vamos a asumir que esta persona dejó el campo m cuadrado vacío, centímetros cuadrados vacío, y me puso absolutamente todo, hasta el último centímetro, dentro del campo hectáreas. Si está realmente bien cargado y muy a regañadientes, le voy a probar. Lo que pasa es que generalmente se pierde el dato de los centímetros y no está. Eso es lo que pasa. Ya. Hay que poner los dos montos en el caso de compraventa e hipoteca, porque o bien rechazan. Me pasó 2 veces, dice la escribana. Me resulta extraño. Le soy sincero, me resulta extraño un rechazo de ese estilo. Puede darse, también nos equivocamos, en ese caso hubiese o corresponde la exoneración. De hecho, que expliqué más arriba, no solamente no es necesario los 2 montos, puede ser solamente uno. Y no solo, hay una discusión jurídica dentro de ese campo obligatorio, monto de la operación, como todavía catastro, registro, incluso creo que el Colegio de Escribanos no nos pusimos de acuerdo, el monto 0 sigue siendo una opción válida. O sea que en realidad este es un motivo de rechazo. A mí me resulta muy extraño, no creo, pero pudo pasar, ¿verdad? Pero no. El campo obligatorio, moneda de operación y monto, no se puede en adjudicación o donación, no existe monto. ¿Qué se hace? Ya le contestaste que se pone 0.
Bueno, mensura administrativa, ¿por qué vía se hace? Eso ya existe una resolución justamente y no hace falta ni agendamiento para mensura. Se tiene que llevar nomás los documentos. No sé si ustedes saben el domicilio, dónde quedó sobre Yo Chile. no sé, Cari creo que está ahí. Yo no sé si ella conoce, que ella viene más del área de producción de catastro, si ella maneja eso o no. Mensura administrativa está operando sobre Chile. Está en el segundo piso. Y es sin agendamiento. Sí, pero de igual manera tiene que ir por mesa de entrada sobre dónde está el edificio donde está ahora Rubén, justamente. Capo. Ok, gracias, Fui. Cari. Generalmente las dimensiones están cargados, pero los linderos están cargados, pero los linderos. Y el sistema te pide informe de condiciones de dominio o se debe corregir el sistema. Dice. Como que no entiendo tanto la pregunta, pero ¿Será en que realidad hay una confusión ahí. Muchas veces a mí me dicen, yo no modifiqué nada y me pide informe de condición. No puede ser. O sea, algún cambio se tuvo que haber dado más arriba. Algún cambio No que los- de repente a uno se le pierde, pero tuvo que haber un cambio. O sea, están cargados las dimensiones, pero no los linderos, lo que había querido decir. Y el sistema Bueno, ya te pide informe. vamos a asumir ese caso, sí, eso sí se puede dar. Vamos, perfecto, línea 1, 2, 12.0 metros, no está cargado el lindero, yo cargo el lindero. Es lo que le estoy diciendo, es una modificación que yo estoy haciendo al aspecto físico del inmueble, pero yo entiendo claramente que es porque el dato no está cargado. El sistema te va a pedir plano, lo que yo no necesito es que vos anexes. Yo no necesito el plano, y ahí vamos a algo que se me pasó, Sonia. El sistema te va a pedir el informe. Y muchas veces, o antes de enero, antes de mi llegada, vos podías directamente agregar el título donde te pedía informe de condición, el título volver a anexar donde te pedía el plano. Nosotros ciertamente que pusimos una restricción más. Si vos me agregaste el título más arriba, que el nombre de extensión del archivo se llama título, vos no me podés más agregar donde dice informe de condición de dominio, cambiarle el nombre por lo menos, ponerle copia de título o título 01, porque eso es lo que a mí como técnico me da certeza de que vos sos consciente de que te pide informe de condición de dominio, pero que no necesitas. O la misma historia con el plano. Pero, por ejemplo, en este caso de los linderos, si ella simplemente agrega información que falta, yo no necesito. No necesito el plano. Ya están disponibles para solicitar catastros rurales de inmuebles ubicados en zonas no afectadas por la franja. ¿Vale? Sí, ¿Ah? siempre estuvo habilitado. El tema nomás que cuando está en la franja, tiene que tener plano. Tiene que tener plano. Si no tiene plano, no se puede. Si no está en la franja, sí puede entrar sin problema. Bueno, ¿tienes alguna estadística del tema que ya creo que dijiste también, las actualizaciones con el registro público? Sí, ¿cuánto están cargados el tema de las fincas? Varía un poquito. Ahora siempre existe una tendencia a tener más información de inmuebles de la capital, pero en gran medida nosotros entre el 35% conseguimos información actualizada y que nos sirva. Bueno, adjudicaciones, dice que piden cédula, domicilio, y para eso dice que está la sentencia definitiva. En el caso que no se tenga, que creo que también explicaste, pero volvieron a preguntar. ¿Quería acotar algo? Bueno, en el caso de las adjudicaciones por sucesión, más que nada se da este caso. En el caso del causante, nosotros solicitamos la cédula de identidad del causante o el certificado de función o, en caso de no tener eso, la nota dirigida a la dirección donde especifique que el causante es titular del inmueble, una nota firmada y sellada por el escribano o escribana pública, adjunta como documento respaldatorio donde nosotros constatamos que el título antecedente está relacionado a la adjudicación a inscribir. Ya. Aclarando además que esa nota, como dicen, tiene que ir dirigida a la directora, firmada y sellada, y ahí la adjuntan, ¿verdad? Para que sea más oficial. En nota se pueden poner los linderos del inmueble, ya que si son líneas no se pueden cargar cuando tienen ya cuenta corriente. Sí. ¿Por qué no se pueden cargar? Sí se pueden. Uno puede agregar y quitar los campos que quiera. Y de hecho que en el campo de notas agregar los linderos no nos sirve.
Bueno, dice, este es un título antiguo, su certificado catastral ya no se encuentra, ya no lo tiene el propietario, y si se puede pedir otro al solo efecto de su inscripción. Se tiene que anular. El tema es que se tiene que anular el certificado catastral y ya no tiene porque ya es un título antiguo que ahora quieren inscribir. Y esos son el tipo de casos que digital no está en grado de responder. Justamente, al no tener todos los antecedentes del inmueble, al no tener el libro de asignaciones, el libro padrón y no poder recurrir como regla a los archivos, es muy difícil que nosotros podamos dar una respuesta. Muy difícil. Bueno, ¿por qué no se pueden salvar las observaciones? Al equivocarse el escribano ya sale rechazado. Esa sería la pregunta. Bueno, conversación. Es una explicación larga, pero vamos a hacerla medianamente corta, ¿verdad? El sistema cuando se definió hace 4 años, creo que no lo definió solo Catastro, se definió incluso con la ayuda del Colegio de Escribanos, lo que uno buscaba era dinamizar y darle velocidad a los procesos. Entonces, nosotros tenemos nuestras estadísticas, que en realidad lo que crea problemas en Catastro son los observados. El observado es lo que realmente te dificulta absolutamente todo, porque enlentece todos los procesos, enlentece. Eso por eso hoy en la mesa virtual tenemos solamente un observado y no 3 observados. Ahora, ¿fue la medida justa? No, no sé. Yo lo único que les digo, y esto en función a mi experiencia, este retraso que nosotros tenemos hoy de 12 días, teniendo esa opción de observado, estaría fácilmente por los 2 meses y medio, sin problema, así, sin dudar. Y por sobre todas las cosas, porque desde Catastro, y yo sé que esto no les va a gustar, que les diga, pero perdón el sincericidio y rétenme si quieren, pero gran parte de las observaciones o de los errores se da muchas veces por errores que son salvables antes del inicio, por errores de carga o por errores del escribano en la presentación o del gestor o de quien sea. Entonces, lo que nos como Catastro, yo por ejemplo, y perdón que entre a detallar esto, y la otra vez me dijo que vos te enojaste conmigo, Sonia, pero no es para que te enoje, ¿verdad? Los escribanos establecen un monto y un costo para la certificación, y eso está por ley y está súper bien, ¿verdad? Que creo que es de 220.000. Nosotros tenemos un costo que es de 43.000. Nosotros asumimos que existe esa inconsistencia, ¿verdad? Y no es que nos gusta rechazar. El tema es que si realmente nosotros vamos a entrar a esa metodología de trabajo, el rol de digital como herramienta como que cae por el suelo. La idea inicial de dar velocidad, dinamizar y etcétera, no se va a dar. Estaríamos hoy por ahorrarnos 43.000, estaríamos con 2 meses y medio o 3 meses de atraso. Entonces, igual, porque es una pregunta que surge ya hace varios meses. Yo le había hablado al jefe de informática para buscar un camino alternativo y estamos viendo, ¿verdad? O sea, no es tampoco que somos, ¿cómo se llama? Que no escuchamos comentarios ni nada. Pero el por qué es en gran medida ese. Cuando se estableció, cuando se estructuró el sistema, el criterio un poquitito fue ese. Bueno, yo quiero agregar un poco más, ya que estamos más de 150 personas hoy están prendidas a esta capacitación. Justamente es así como dice Rubén, nosotros tuvimos varias reuniones, hablo como colegio de escribanos, con la gente de informática, con el director en ese tiempo, era el director Francisco Ruiz Díaz, y le habíamos dicho ese tema, y justamente fueron todo esto que estás diciendo, porque nosotros le dimos el ejemplo de la abogacía del tesoro. Entonces él nos dice, bueno, pero si no, va a ser más lento. El tema del expediente electrónico, digital, como lo denominan ustedes, es justamente eso, que antes de la pandemia el plazo era máximo 72 horas, ¿verdad? Ahora con este tema, como decís también, que se triplicaron los trabajos, tardan más. Pero entonces íbamos a irnos, va a ser más lento, si íbamos a volver a observar, íbamos a volver atrás para corregir lo observado. Entonces siempre esas fueron las argumentaciones de Catastro. Habíamos solicitado hasta por nota y también así por nota informáticamente nos dieron sus argumentos. Que eso ya varias veces discutimos
Por eso nomás quiero volver a informar por si los escribanos, la mayoría no estaban al tanto. Bueno, sigo con las preguntas. En caso de que tenga un título aprobado por el Servicio Nacional de Catastro, yo creo que quiso poner plano, ¿verdad? Y no coincide con título. Aclaramos en nota. Ahí, por ejemplo, yo quiero que Cari un poquitito detalle esto. Muchas veces a mí me vienen las preguntas en el día a día. Yo tengo un plano aprobado por catastro y ya está sellado. Cari, vos podés explicar el tema de rectificación que tenemos en el día a día. Muchísimos casos, por ejemplo. Y después, lógicamente, responder la pregunta también de Sonia. El tema de rectificación es un tema muy particular porque existen varios tipos de rectificaciones. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la rectificación, cuando se hace por plano, generalmente va primero a catastro. De ahí sale con un sello que dice solo para rectificación. Con ese plano uno tiene que ir al registro. En el registro se cambia el título, se le asigna otra vez la cuenta, se le hace toda la escritura complementaria que se le tenga que hacer. Con ese nuevo título y el plano sellado, vuelve a ingresar, pero al departamento de geoprocesamiento, a terminar el proceso del cotejo del plano. Una vez integrada esa rectificación a nuestro sistema, recién ahí se le puede dar curso a un certificado catastral. Evidentemente, esto ocurre todo desde el fines del año 2017 para adelante. Cuando estamos hablando de un plano viejo, evidentemente aprobado por catastro, y vos miraste tu plano y te diste cuenta de que eso está mal, eso se hace vía administrativa directamente en el registro sin pasar por catastro. Si es esa la pregunta, creo que esta es la respuesta. Y yo leí así exactamente como dice, en caso de que tengan un plano aprobado por el catastro y no coincida con el título, si se aclaran notas. Así no me puse la No, nosotros no podemos quitar un certificado catastral que no sea fiel reflejo al título, porque es declaración jurada del escribano. Nosotros lo único que hacemos es convalidarlo. Se fue. Se fue Se fue, Cari. parece. Bueno, sigo entonces. Esta escribana dice que anuló un certificado un expediente electrónico. Días después Dice que la rectificación no es obligatoria, es lo que dice el derecho catastral. Mucho se discutió al respecto. Por tanto, nosotros como catastro lo máximo que hacemos y podemos hacer, y lo vamos a hacer cada vez que podamos, es informar que existe una anomalía, informar que algo está mal. Pero, ¿qué pasa con el caso particular de lo que es catastro digital? Como bien lo dijo Rubén, eso nosotros se ha pensado para todos los inmuebles que no tengan errores. Entonces, cuando nosotros denotamos que tenemos un error, inmediatamente le vamos a rechazar y le vamos a decir, nosotros notamos este error. O nos adjuntás directamente el título rectificado o te vas por mesa de entrada, digamos, normal. ¿Por qué? Porque está dentro del derecho del cliente el no querer rectificar. Y eso también es respetable. Pero para eso existe otro camino que se tiene que tomar, ¿verdad? Que solamente el departamento en cuestión, llámese urbano o llámese rural, les van a poder orientar. Nosotros como digital no tenemos todavía esa herramienta. Entonces, básicamente por eso ese tipo de rechazos dentro de lo que sería el expediente digital. Ok, gracias, Cari. Bueno, estaba leyendo esta pregunta. La escribana solicitó una anulación de un expediente electrónico. Días después solicitó un nuevo certificado y le rechazan alegando que otro certificado tendría que anularse previamente, que era el mismo. Un error nuestro. Tiene que escribirle en el correo que después van a decir, ¿verdad? Bueno, cuando pide plano o dominio y nos vamos a adjuntar, ¿qué adjuntamos? Una hoja blanca, porque el sistema te exige adjuntar algo, dicen. Expliqué lo del hecho de cambiar el título, el nombre del título, la extensión del archivo, o sea, cambiar el nombre, eso sería lo ideal, pero en realidad sí, a este punto puede agregar una hoja blanca también.
Bueno, además muchas veces los centímetros no están cargados y al completar es lo mismo, pide plano o informe de nuevo. Y vuelve a decir la escribana, me pasó el del rechazo por los dos montos, tengo los comprobantes. Entonces le decimos a la escribana que puede enviar eso por un correo a somodigital.cnc@gmail.com, ¿verdad? Oye, ya sé de memoria. Bueno, entonces ahí puedes escribir, puedes enviar con tus comprobantes para que ellos te va a responder. Por más que se adjunte el título, si cargas lados que no están, automáticamente piden plano y certificado. Creo que respondimos ya. Sí. Bueno, los planos de loteamientos antiguos que fueron empadronados en su momento, al desprender un lote con padrón, sí o sí debe ser georreferenciado. Sí. Y ahí tenemos casos y casos. Nosotros tenemos loteamientos viejísimos, sumamente bien cargados en nuestra base. Y hay loteamientos donde no tenemos absolutamente nada. Entonces, en esos casos, así muy puntuales, nosotros sí pedimos que nos llamen, porque es importante que nosotros entendamos la situación. Hay veces que nosotros nos vemos en el problema que viene una escribana y cargó 50 lotes de un loteamiento que no tenemos, ¿verdad? Y nos crea un problemón tremendo eso. Entonces, o una de dos, o envían un globo sonda de un que te trae, o nos llaman, porque en realidad esa pregunta tiene un poquitito, Sonia, que ver con ese 30% de rechazo o inconsistencia que tenemos en digital que todavía nos están costando resolver. Cuando nos están dando un título o de una matriz, por ejemplo, pero en realidad es un loteamiento inmenso donde yo solamente quiero un lotecito. Esa es una pregunta interesante, pero no para hoy, digamos. O sea que es algo más complicado. Bueno, en este caso, Juana Acosta te va a llamar cuando tenga ese trabajo. Problema. Planos aprobados por Catastro para una nueva transferencia. ¿Hasta qué fecha se aceptan? ¿Agosto de? 2013. 2013. Ok. ¿No hay alguna posibilidad de que la aprobación del plano ya sea digital? No, perdón si me extiendo en esto, ¿verdad? Y de nuevo, con la conceptualización del sistema hace 4 años atrás, cuando nosotros habíamos hablado con Anastasio y con el director y todo lo demás, si bien yo intervino solamente en una partecita, la idea era ir de a poco agregando servicios y que de a poquito sea digital quien vaya tomando la posta de todos los servicios de catastro, ¿verdad? Extender las herramientas hacia este sistema. Tengo entendido que en este momento no es prioridad, creo que ahora una de las prioridades es propiedad horizontal, porque nosotros tenemos muchos problemas de carga en propiedad horizontal, entonces darle un poquitito al recurrente la posibilidad que sean ellos quienes carguen esa información, pero el tema de planos es más complejo porque es más plata, más espacio, es muy... Yo en el corto plazo no lo veo. Ya. Al hacer un catastro me pide manzana. Al poner de título no me aceptaba. Consulté y me dijeron, pon el que figura como manzana y te va a aceptar. Y ahora me observa registro. ¿Perdón? ¿Pedro? Me pide manzana. Al poner de título no me aceptaba. Consulté y me dijeron, pone el que figura como manzana y te va a aceptar. Pero ahora lo observa en registro. Yo no entiendo eso. Sí, pero al margen de eso, ¿cómo no le va a aceptar el cambio que haya dado? Eso. Dame vos su número, yo le llamo, es más fácil. Porque en realidad me resulta extraño que él quiera incorporar una información de su título a nuestro sistema y el sistema no le deje. Me parece improbable, pero vaya uno a saber, ¿no? Bueno, esta escribana no escuchó sobre el cambio del nombre del archivo. Cuando no tenemos que adjuntamos certificado de dominio, ¿podría repetir? A ver, muchas veces ustedes como escribanos tienen herramientas que a nosotros nos sirven, por ejemplo, para dilucidar en muchos casos. Hay veces no tienen un informe de condición de dominio, pero por ejemplo tienen una copia escaneada de la certificación previa de ese inmueble.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un certificado previo de ese inmueble que nosotros ya emitimos, ya certificamos y ya validamos, serían buenísimos. Ahora, si no tenés el documento, podés directamente agarrar el título que pusiste más arriba, le cambias de nombre al archivo y volvés a anexar. Y si no querés hacer eso, pones cualquier documento que tengas en tu computadora. Menos fotos. ¿Qué tipo de solución tienen si existe un certificado catastral solicitado por un notario que no se concretó la venta en aquella oportunidad? Ahora el mismo inmueble se va a transferir por vía judicial y no logro que el notario que en aquella oportunidad solicitó anule. ¿Cómo puedo subsanar si no consigo la anulación correspondiente? Por vía convencional. Y eso es vía convencional y más con las restricciones que nos pusieron la semana pasada. Vía convencional. Bueno, ¿qué pasa con los certificados catastrales expedidos en el 2015 y se firmaron y luego salieron observados por los registros? Al querer rectificar en catastro salen con la observación de que ya es extemporáneo, específico, es transferencia de Itaipú o Yacyretá a favor de adquirentes. Yo les quiero responder sobre este punto. Si ese certificado catastral se utilizó en la escritura de ese año, se puede rectificar hoy. Si el certificado no se utilizó, no se hizo la escritura, sí, salió ya una resolución que hoy no recuerdo el número, hay que ver, pero que con esos cambios. El certificado catastral tiene 365 días de validez si no se utilizó en una escritura pública. Si ese certificado fue utilizado en el 2015, como habla acá de una escritura Yacyretá o Itaipú, sin problema le tienen que corregir en catastro. Así había salido esa resolución después también de idas y vueltas para poder solucionar algunas cosas que se rechazaban en catastro. Claro, No pero sé ahí si, Karina quiere agregar algo más. ¿Sí? No, ahí donde de vuelta yo quiero reiterar los servicios limitados que nosotros tenemos como digital, ¿verdad? O sea, vos me preguntabas de eso y Sonia, te digo, no tengo la más pálida idea. O sea, para eso será no sé, la área de producción correspondiente. La digital nosotros no, poco nada vemos. Ya. Acá vuelvo a decir la escribana. Formalicé un catastro, no me aceptaba con el número de manzana de título. Consulté en catastro y me dijeron, pone el número de manzana que figura en la cuenta corriente por el sistema. El catastro salió y ahora me observan en el registro. Que corrija cómo. ¿Con quién consultó en catastro? Esa es la pregunta. ¿Conmigo? Bueno, ¿Con digital? no sé, ahora me va a No, contestar. digo, pregunto. Bueno, No, porque, te voy a pasar nomás ya el número de la no, escribana. no sé tanto, ¿eh? O sea, yo digo cada cosa, pero de eso no sé, ¿eh? Un expediente ingresado por ficha, bueno, este no es electrónico, pero que hasta ahora no culmina. ¿Cómo puedo urgir? Ya escribí por el correo, no contestan. Muchísimas gracias por contestar. Cuando se utilizó un certificado para venta de inmuebles, pero a una persona distinta a la que se hizo figurar en el catastro y ahora la propietaria, conforme título, quiere vender, pero no figura como titular en catastro, ¿qué hacemos? Con título ya demostramos quién es la titular. Siempre la anulación, siempre la anulación. Bueno, hasta ahí. Creo que ya pasamos todo nuestro horario de capacitación. Ya dije el correo, pero si quieren volver a Sí, decir un poquito Sonia, lo que siempre hacemos al final. Nosotros creo que dentro de Catastro somos un poquito los más prácticos, los menos burócratas. No nos molestan las llamadas en lo más mínimo. De repente no tenemos tiempo. Somos digital.snc@gmail.com es nuestro correo. Yo les voy a pedir, ese correo es para reclamos, lógicamente, para solicitudes de excepciones. Yo no necesito, no tenemos tiempo para un mail ring bombante y larguísimo. O sea, solicito la exoneración del ticket tanto debido a el error en el rechazo de la solicitud tanto. Con una línea nos va. O consulta. Y nosotros ahí analizamos y respondemos. De repente tardamos en responder, sí tardamos, pero tardamos un día, 2 días, 3 días, hasta por ahí nomás, ¿verdad? Mi teléfono 0982-129-551, sin problema, también por sobre todas las cosas el WhatsApp, porque eso queda ahí registrado, entonces en algún momento respondo.
De repente las llamadas me llaman y yo estoy ocupado, no atiendo y ya se pierde eso. Pero nosotros tenemos una predisposición total y absoluta para con ustedes. Entendemos un poquito el contexto y la situación en la cual están ustedes. Yo siempre le digo a los chicos, está bien, ustedes son la punta de lanza y son los que de repente se comen la puteada, el ansia de los clientes. Nosotros entendemos eso. Ahora, lo que yo les pido que ustedes entiendan es que no tiene sentido que nosotros les certifiquemos algo que yo ya sé, que en 3 semanas va a volver, donde yo al final te hice costar 43.000, te hice perder 3 semanas hasta llegar al registro, te voy a hacer perder otras 3 semanas hasta que yo te pueda responder otra vez si entró por el canal tradicional. Entonces, es mejor perder 43.000 a 43.000 y 6 semanas. Eso no más, o sea, no, nada más. No sé si Vale quiere agregar algo. Eso. Quiero 2, 3 cosas más porque acá me preguntan y después ya cerramos. Porque creo que ya se dijo esto. Caso de transferencia de inmueble. En catastro salta en titulares Juan Pérez y otros. Y cuando completo a los demás titulares me pide que adjunte el certificado de dominio. ¿Puedo en ese caso adjuntar títulos solamente? Son otros titulares. Sí. Y no. O sea, te corto, no. Tenés que pedir certificado de dominio. Sí. O sea, informe de condición de dominio. Informe. Bueno, ¿cómo damos entrada a un catastro en forma virtual en el caso de una adjudicación por sucesión en el que pide la CI de los causantes? Ya había dicho, pero la escribana parece que... En el caso de que sea una adjudicación por sucesión como tipo de contrato, en el causante se puede agregar la cédula de identidad del fallecido, el certificado de función en el caso de no tener la cédula y en todo caso de no tener esos 2 documentos respaldatorios, adjuntar una nota dirigida a la dirección, firmado y sellado por el escribano en la opción de documento de identidad del titular. Ya. Si pueden escribir, dice que el correo ahí en el chat, Estefanía, si puedes escribir. Acá en el chat Sí, del Facebook, para que anoten. En el Facebook, no. ¿Verdad que yo no estoy en el Facebook? No, Estefanía estaba contestando antes las preguntas de Vale, así que ella puede, ¿verdad? Dice una escribana, intenté ingresar un cotejo de planos, me piden plano general, no puedo alzar en la página, pero no me adjunta el archivo. Me carga, pero no me adjunta el archivo. Y misma historia, son trámites de virtual que nosotros no manejamos. O sea, nosotros, y vuelvo a reiterar esto, nosotros somos digital y desde digital nosotros certificamos, anulamos, corregimos, damos provisión de datos y evaluación. Todos los servicios que tienden a confundirse con nosotros son de mesa virtual y no es que no quiera responder, es que directamente no sé, no sé. Ya. Bueno, ahí anotaron, somosdigital.cnc@gmail.com, ya está para que puedan anotar también. Acá pregunta, última pregunta. ¿Le podés preguntar por qué no se actualizan los datos de un inmueble que tuvo transferencia recientemente? Ya que tuve varios casos que yo mismo hice la transferencia con certificado en línea y al volver a pedir para una nueva transferencia no están actualizados. Desconocida, eso voy a preguntar. Okay. Tendría que estar actualizada. También le voy a dar tu número al escribano. Sin problema, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Karina, Rubén, Vale. Realmente ahora terminamos un mes y alguito de estar toda la semana 2 veces con las capacitaciones, así que les agradezco muchísimo por la predisposición. También les informo a los colegas que vamos a empezar la capacitación mesa virtual desde la próxima semana, ya va a ser con otro equipo, así que les esperamos también para esas capacitaciones. Una vez muchas gracias a todos los que estuvieron prendidos a nuestra capacitación y gracias infinitas a los chicos de Catastro. Y muy buenas tardes a todos. La última cosa, Sonia, es lo Argel, pero bueno, nunca está de más decir. Nosotros en el día a día, yo por sobre todo, recibimos soropaité de llamadas de Rubén, te voy a pasar tu canasta, estoy preparando para tu Navidad, ¿cuánto te debo? Realmente, y no es nuestra metodología de trabajo, les agradezco la deferencia, pero absolutamente no tenemos que confundir los roles, o sea, a nosotros por estar acá se nos paga, nosotros estamos contentos con eso,
Entonces esos planteamientos, antes que agradarnos, medio que nos ofenden un poquitito. Creo que más allá de nuestros errores somos personas sumamente conscientes de lo que representa estar acá, ¿verdad? Entonces, creo que gran parte de digital, escalar el sistema, mejorar esto, y la potencialidad de esto se va a dar si es que nosotros empezamos a cambiar un poco el chip. O sea, nosotros necesitamos ser serios de los dos lados, ¿verdad? Nosotros no estamos en esa, si en algún momento alguien dice que o Rubén Maidana o Valeria o Karina pidió, les adelanto que es mentira, ¿sí? Entonces, y les cuento porque nosotros recibimos palos no solo de afuera, también de adentro. Entonces, les pido ese tipo de cositas, cuidar simplemente, solo eso. Estamos. Ok, listo. Gracias por todo una vez más. Muy buenas tardes para Vale. todos.